como de eso déjaselo a los antiguos, ahorita ya no aplica. Todos alguna vez tuvimos alguna clase de ética, nos dieron alguna definición, pero ¿cómo se define la ética? Hablar de ética como tal es muy complejo porque es muy etérea. La ivermectina. La ivermectina. Ciudad de México que se dio. Su percepción de moral la tienen ellos muy definida en ese sentido, muy válido, pero éticamente no lo es. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. El día de hoy tenemos a un invitadazo para este nuevo episodio, David López Vivaldo, experto en bioética, en investigación clínica, y pues venimos a conocer un poquito más acerca de lo que hay más allá de todo este tema que es muy sensible en términos de investigación clínica, que es la ética. Y vamos a tener una conversación bastante profunda y bastante interesante porque David es todo un experto y además es un apasionado por el tema de la ética. Clau, ¿cómo estás? Diego, todo muy bien. Y el día de hoy cerrando ciclos los dos. ¿Por qué? El corte de cabello. No. Ya me lo tenía que cortar, llevar lo de la pandemia sin cortarme. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Diego, Clau. Pues es para mí un honor que me hayan considerado para poder charlar sobre este tema tan importante, tan divertido. Muchas veces lo veo como algo muy serio, pero no, realmente es algo muy dinámico, muy entretenido, sobre todo tan relevante para la investigación clínica. El hablar de ética, cuando uno está apasionado al tema, se te vuelve pues tu día a día, pero el poderlo transmitir a otras personas es algo que es fabuloso, porque al final de cuentas pareciera que no, pero está inmiscuido en cada actividad que realizamos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. No, para nosotros es un gusto también, David. Y algo con lo que me gustaría empezar, para que conocer un poco más como que de lo que hay más allá de David, es ¿cuál es lo que hay detrás de la formación en términos de bioética? Porque hasta donde tengo entendido, no hay una licenciatura en bioética, o al menos no de mi conocimiento. Entonces tú no estudias para ser bioético, sino que tienes que ir estudiando ciertas cosas, ciertos cursos, tener ciertas experiencias para poder llegar al término de soy bioético, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu camino, vaya, para llegar a hacer lo que eres ahora, ¿no? Claro que sí, mira, efectivamente, como dices, en sí bioética como tal, como disciplina, es una disciplina muy joven. Es una disciplina que toma fuerza a partir de los años 70. Entonces, como tal, cuando establece su método, su forma de trabajar, sus técnicas, es realmente un lapso muy corto de tiempo contra carreras y profesiones mucho más tradicionales. Yo de origen soy antropólogo, pero soy antropólogo social. Entonces mi primer contacto siempre fue esta interacción humana con las personas en situaciones a veces más desfavorecidas social y económicamente, pero también con un conocimiento y una riqueza cultural impresionante. Entonces, desde ese acercamiento que ves temas sociales, que ves temas, sí, al final de cuentas, hasta cierto punto filosóficos, pero también aplicativos, o sea, la aplicación realmente de la noción filosófica al ser humano, me fascina la noción de conocer el entorno del hombre, del ser humano. Y a raíz de esto, en la licenciatura conoces un poco del término de ética en investigación. Al fin de cuentas, al ser investigador, porque como antropólogo te forman como investigador social, conoces metodologías, conoces formaciones de campos, incluso estructurar artículos científicos, y todo eso te va llevando, te va encaminando, ¿no?, a cierto perfil. En mi lapso de antropólogo, pues desarrollé artículos basados en estudios de la religión. Yo me especialicé en estudios de la religión en su momento, y ves el sincretismo cultural mágico que tiene cada una de las percepciones personales de la identidad conocida, ¿no?, como religión, pero también la identidad en general como seres humanos. Y al fin de cuentas la vida te va poniendo en el camino adecuado. Estuve elaborando varios años en mi ramo, pero en el 2010 surge una convocatoria en la cual la Comisión Nacional de Bioética, en ese entonces las plazas se otorgaban mediante concursos, convoca para ser subcoordinador de comités estatutarios de bioética. Concurso por la plaza, presento examen de conocimientos, exámenes de aptitudes y entrevistas, y al final me quedo con la plaza. Entonces ahí empieza como tal ya mi camino dirigido plenamente a lo que es la bioética. Entonces empiezo como subcoordinador de bioética. Al poco tiempo entra una figura que para mí es clave en mi desarrollo profesional y como conocedor un poco de los temas de ética y bioética,
clínica, que es la llegada del director ejecutivo, que era el doctor Simón, que en ese momento el doctor Simón Cava Karasik, después coordinador de institutos nacionales, una persona realmente muy humana, muy apegada a las nociones de ética y con una expertise en el tema impresionante. Empiezo a fijarme mucho el trabajo que él realiza, lo que él trae como temas nuevos. El comisionado nacional de bioética, el doctor Manuel López de Chávez, impulsa, es el mayor momento de impulso en la bioética y la ética en el país. Y pues me toca estar en ese lapso de tiempo. Por el conocimiento previo que tengo de antropología, les llama mucho la atención del perfil, ¿no? De repente que lleguen antropólogos a un área pues de salud, a una cuestión de salud. Conmigo entra otra compañera que actualmente lleva una dirección también, que ya se quedó con bioética y lleva una dirección. Entonces como que se abre mucho este panorama, ¿no? de la cuestión social. Estando ya ahí me entero que el doctor Manuel Velasco Suárez, el padre de la bioética mexicana, el que trae el concepto, el término y el desarrollo a nuestro país, estudió también antropología. O sea, fue tanto su interés que dijo, que tiene que ver esta multidisciplinariedad. Estudia antropología después de medicina y lo va uniendo todos estos elementos para generar la disciplina. Me quedo ahí, hago carrera como personal administrativo, pero no solamente me quedo en eso, sino busco empaparme, me meto a diplomados de la UNESCO para ética en investigación, para bioética social, y al fin de cuentas, al tener una formación de investigador, me encamino ya directo a lo que es ética en investigación. Al poco tiempo concurso nuevamente por la plaza de jefatura de departamento de comités de ética en investigación. Al poco tiempo soy subdirector del área de todo lo que es la parte de manejo de procesos y administrativos. Todos los áreas de gobierno tienen un área que lleva los manuales de procedimientos, los planes estructurales de desarrollo anuales. Me toca llevar esa parte. Entonces conozco ya de raíz cómo se hacen los planes sectoriales, los planes de una dependencia y cómo se estructuran y salen a la luz a través de una secretaría, ¿no? Y posteriormente termino mi etapa en la comisión como director, me vuelvo codirector del Centro de Conocimiento Bioético y entonces ahí ya mi obligación es divulgar el conocimiento bioético. Pero en todos estos años que pasa este proceso, fueron 6 años, me voy empapando día a día, aprendiendo cada vez del doctor Simón Cavas, el tiempo que estuvo en la comisión, y después por mi cuenta empiezo a tomar muchos diplomados, muchas formaciones, porque como bien dices, en México casi no hay oferta académica en materia de bioética. Hay actualmente ya algunos posgrados, algunas especialidades investigativas, pero son contadas y tienen diferentes enfoques. Si quieres, después podemos hablar un poco más de eso, de la oferta que puedes encontrar en el tema. Y pues ya al terminar esa etapa decido quedarme en el área de atención a la investigación ética y empiezo a participar en un comité, en el comité de HPPR, pero junto con el Sanatorio José Pozos, y empiezo a capacitar al personal en materia de ética y formar un comité que sea de excelencia en la noción de evaluación de protocolos de una manera ética, pero también con el conocimiento práctico y teórico que tienen los que en su momento fueron mis compañeros, son expertos en materia de investigación clínica y que son realmente personas muy reconocidas en el medio. Y se hace un equipo de trabajo muy sólido, entonces se revisan la cantidad de impresión de protocolos, se adquiere mucho más experiencia y pues me quedo ya en el tema, ¿no? Y entonces actualmente me ha llevado la vida estar asesorando a instituciones públicas, privadas, universidades, cursos, conferencias, en el sentido de estar estableciendo el punto de enlace de la ética con toda la investigación clínica y también asesorando centros de investigación clínica, en particular en regiones que yo considero que han quedado como fuera del ojo de atención pública porque no están en las ciudades principales. Entonces asesoro un centro de investigación clínica en Puebla y otro en una ciudad que se llama Calpulalpan en Tlaxcala, pequeñita, mucho más cercana a Texcoco y a Pachuca, pero demostrando que la investigación clínica y con ética puede llegar a todo el mundo y puede llegar a todo el país. Entonces ese ha sido más o menos el camino que me ha formado para estar actualmente en el tema de bioética en investigación y pues no dejo de actualizarme. Este tema siempre tiene puntos nuevos y el mundo es tan cambiante que tienes que estar siempre atento. Recientemente, en 2023, volví a meterme a un diplomado de la UNAM para ver cuál es la perspectiva que tiene la UNAM en materia de bioética y bioderecho, y empezar a hablar de cuestiones de bioderecho, y ahorita actualmente pues estoy introduciendo en temas de inteligencia artificial, pero realmente la noción de inteligencia artificial, quitarnos un poquito la idea de que inteligencia artificial es un avatar, es un emoticono, no. ¿Qué es el ChatGPT? ¿No? Es ChatGPT, no. La inteligencia artificial es el manejo y proceso de información a una escala inimaginable para el ser humano, es decir, intentar hacer la réplica de los procesos cognitivos que tenemos en el cerebro aplicados a un determinado sector. Entonces realmente es el manejo del conocimiento. Entonces eso también debe tener sus limitaciones éticas. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué estamos? Pues es lo que ahorita más me concentro. Aparte, te digo, de llevar la investigación clínica
a estas regiones de Puebla, Tlaxcala y pues a donde surja la oportunidad, ¿no? Porque hay gente interesada desde México hasta el Cono Sur, ¿no? Tremendo camino. Sí, no, larguísimo. No, ya eres todo un experto. Sí, no. No soy un experto, pero al menos soy una persona que le gusta y le dedica su vida a esto. Y justo, o sea, con toda tu experiencia allí en eso, ¿cómo fue o cómo, digo, todos alguna vez tuvimos alguna clase de ética, nos dieron alguna definición, pero ¿cómo se define la ética en contextos de investigación clínica? ¿Y por qué es necesaria la ética en investigación clínica? O incluso, o sea, la definición como ética per se, porque pues te dicen ética y no, o sea, yo no la puedo definir, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus limitantes? Aquí es ética y aquí ya es, no sé, ya entra regulación o otras cosas, o es parte del mismo, sino cómo se define ética y eso cómo se lleva a ética en investigación clínica. Pues mira, es que ustedes han dado precisamente en el clavo. Hablar de ética como tal es muy complejo porque es muy etérea. Es decir, no es algo tangible, no es algo aplicable, no estás hablando de una simulación de infraestructura, de ingeniería, de arquitectura, que haces cálculos matemáticos para saber cuánto lleva determinada cantidad de los materiales adecuados para que no se caiga un edificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México tenemos que ser expertos en eso porque si no con los temblores nos traen pintos, ¿no? Entonces, la ética no. La ética es algo que se encuentra en el pensamiento y en la filosofía humana. Entonces, pues ustedes saben perfectamente que la ética pues, ha sido desde el origen de la civilización siempre parte del pensamiento filosófico que ha surgido como especie. Entonces, ha pasado por muchos campos. Obviamente nosotros, como resultado de un proceso histórico de muchos milenios, traemos mucho la noción filosófica griega y después, obviamente, manejada por la romanización y posteriormente por la cristianización. En los casos de los grupos de otras regiones del mundo, como los países árabes, pues se ven con otra percepción, y a través de los grupos de la zona brahmánica, que es la zona de India, Pakistán, toda esta zona, con otra percepción, ¿no? Pero al final de cuentas, nos damos en algún momento como especie cuenta de que tenemos que encontrar puntos de interacción, puntos homogéneos, en los cuales pues tengamos un punto donde podamos coexistir, porque si queremos aplicar forzosamente lo que pensamos cada uno, pues nunca iremos a avanzar como sociedad y como especie, ¿no? Como tal, la bioética moderna o la ética moderna empieza a construirse el término a través del doctor Fritz Jacks, que era un alemán que establece la década de los años 20 el término de bioethic, que era la ética para la vida. Entonces, como que empieza a dar las primeras pautas, ¿no? De respeto por la vida de todos los seres vivos, todas las especies que existen en el mundo, respeto por la propia interacción de cualquier actividad que se realice en esa cuestión. Se hablaba de medicina, de una medicina muy básica, pero que se realizaran cuestiones de una atención mucho más humana al ser, ¿no? Nosotros a lo mejor no tenemos presente y cuando nos hablan de ética y de investigación, como que partimos de nuestro imaginario de la Segunda Guerra Mundial para acá, pero no, o sea, todas las vacunas que conocemos previas que surgieron en esa época anterior a este proceso, polio, muchos terapias de atención por pacientes psiquiátricos, eran con técnicas realmente que actualmente sería una cosa escabrosa, ¿no? Técnicas de choques eléctricos, experimentaciones masivas de inyecciones para ver quién sobrevive y quién no. Entonces, se da todo eso, ese primer concepto, esa primera noción, ¿no? Del entendimiento de la ética de la vida. Viene la Segunda Guerra Mundial, se rompe todo eso, obviamente el mundo y los países pues no traen todo en la cabeza menos hablar de ética. Y cuando surge la noción de entender lo que pasó en los campos de concentración, porque una cosa es lo que nos muestra Hollywood y el resto del mundo en sus películas, sí. Y otra cosa es la realidad. Llegan los países que van liberando los campos, incluso los aliados también tienen sus propios campos. Entonces se empieza a dar cuenta de todo lo que ocurrió acá. Y uno de los puntos que le llama mucho la atención, tanto en el buen sentido como en el mal sentido, es la experimentación que se dio en seres humanos. De hecho, algo que se sabe de los que se conocen en el medio fue los juicios de Nuremberg, uno de los juicios de Nuremberg fue el juicio de los médicos, pero realmente a los médicos lo que no sabe la gente es que la gran mayoría salió absuelta y salió libre. ¿Por qué? Porque no había nociones regulatorias, éticas, para decir es que realmente lo que hacían estaba mal, aunque todo el mundo lo sabía, si no lo sabían, lo presentían, ¿no? Era como que lo palpaban. Pero pues muchos países tomaron esos médicos, se los llevaron a sus países como Estados Unidos, como Reino Unido, y de repente el apellido germánico lo volvieron anglo y cosas así, ¿no? Para que pudiera no generar repudio, pero que le pasaran todo el conocimiento adquirido. Y que como humanidad increíblemente sí nos permitió conocer nuevas terapias y nuevos
y nuevos tratamientos de atención médica. Casi todo lo que la gente no sabe, pero casi toda la cuestión de anestesia que manejamos actualmente en quirófano vino de la experimentación de los nazis. El manejo de estas sustancias, ahí nacieron muchas sustancias que nos permiten ahora tener las sedaciones de forma continua en una cirugía. Entonces, como si se puede hacerlo desde el punto de vista únicamente científico, sí hubo muchos aportes. Aquí es donde nace la ética moderna, aquí es donde encontramos eso que preguntas, ¿cómo lo separamos, no? Empezamos a hablar entonces de, bueno, ¿cómo vamos a encontrar ese punto de acuerdo? Entonces se establece en 1948 lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el primer decálogo y a partir de ahí y de los juicios de Nuremberg llegamos por fin a la Declaración de la Organización Médica Mundial y lo que es la Asociación Médica Universal, que es la Declaración de Helsinki en los 60, ¿no? Y entonces sí, empezamos a hablar de una ética como algo, como los mínimos aplicativos en los cuales se va a salvaguardar la integridad del ser humano en todos sus sentidos, con el a priori de que el ser humano, y ese es el primer concepto claro que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que el ser humano tiene derecho a la existencia simplemente por el hecho de nacer, por el hecho de ser humano, tiene ese derecho y es aplicado en cualquier contexto. Entonces, partiendo de ahí es como podemos entender la ética. Yo ejemplifico mucho, hay un filósofo contemporáneo que se llama Escobar, es español, y él establece, y lo retomo mucho porque como que concentra muy bien el resumen de todo lo que ha pasado en este proceso, que no lo abordaríamos ahorita, sería larguísimo, pero que habla sobre las nociones de moral y las nociones de ética, y esto se aplica precisamente para entender cómo funciona la ética. Tú como ser humano, tú como Diego, tú como Claudio, yo como David, entiendo perfectamente qué es esto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un vaso con agua. Pero yo lo estoy percibiendo desde lo que lo estoy viendo, pero en mi imaginario cuando alguien me dice un vaso con agua, yo puedo imaginarlo de un color, una textura, incluso de un líquido que lo llene, puede ser agua de frutas, agua natural, agua mineral, agua gaseosa, puedo imaginarlo de un sinfín de concepciones, ¿no? Y está bien, es muy válido porque es mi propia percepción, como yo estoy imaginando ese vaso de agua. Ahora, ¿cómo voy a interactuar en sociedad? ¿Cómo voy a desarrollarme como ser humano? Pues necesito encontrar grupos afines en los que, bueno, digamos que el vaso de agua tiene que tener ciertas características, ¿no? Tiene que tener determinada forma, tiene que tener determinada altura y agua tiene que ser un H2O, tiene tal, es incolora, insabora, inolora, ¿no? Son las tres características esenciales del agua. Bueno, ya entonces estoy perteneciendo a un grupo, ya me encuentro en una segunda situación de noción moral. Aquí es donde se encuentra toda la noción de religión, de afinidad a grupos civiles, sociales, es donde nos encontramos interactuando como seres humanos, pero en pequeños grupos. Entonces ya encontramos afinidad, gente con la que, ok, yo pienso que, por citar algo que es universal, ¿no? Que Jesús vino al mundo y él es considerado el Hijo de Dios y por lo tanto esto se define como cristianismo. Yo me adhiero a ese pensamiento filosófico, moral, me adhiero como cristiano. No, yo creo que Jesús fue un profeta y que posteriormente vino Mahoma y Mahoma estableció los conceptos de noción para la atención del pensamiento religioso y por lo tanto me considero musulmán. Yo considero que no, que existe una serie un panteón de deidades, una serie de dioses que están estableciendo el quehacer del universo y que somos algo más allá, somos una energía pura que a la vez trasciende diferentes planos del universo. Soy brahmánico, es decir, las religiones de hindú, pakistán, de esta región, ¿no? Perfecto, vamos a respetarnos entre ellos y llegamos a un tercer nivel moral. Bueno, ahora yo tengo que vivir en un territorio, en una región, en una zona, ¿no? Para poderme desarrollar como ser humano y como especie, como sociedad. Un ejemplo muy claro, la nacionalidad. Yo, como tercer nivel moral, me identifico como mexicano. El inglés, con todas sus características que te acabo de mencionar, se adhiere como inglés, el español como español. Identificamos un territorio, un lenguaje, unos símbolos que nos son inculcados desde pequeños para poder tener esta noción de identidad. Ahí nos van creando un poco, no es tanto una percepción personal, se dan cuenta, nos la van generando. Pero al fin de cuentas, pues estamos dentro de este universo. ¿Cuál es la cuestión de noción moral? Que no hay buenas ni malas, existen y punto. Y tú puedes pertenecer o en algún momento dejar de pertenecer de acuerdo a tu propia percepción individual. Si en algún momento ya no estás de acuerdo con el grupo en el que te dice que el vaso con agua tiene que ser así, pues me cambio con una persona, a un grupo que me diga que el vaso tiene que ser estas y coincido más con él. En el caso de una nacionalidad es igual. Yo no estoy de acuerdo con las políticas que se ejercen en mi país.
Y si tengo la posibilidad, voy a buscar una noción de moral diferente, me voy a otro país donde existe un pensamiento que sea mucho más adecuado de mí. La ética está arriba de todo eso. Porque la ética no permite precisamente que tengas se juzgue si es bueno o malo, pero tampoco que tú, por imponer tu noción moral, atentes contra los principios básicos de interacción humana. Entonces, por eso precisamente la ética podríamos entenderla como las nociones mínimas de interacción para el desarrollo integral del ser humano, desde la salvaguarda de su identidad y su desarrollo como ser. Esa es una parte muy importante. El ser es la persona que existe. Y cualquier ser vivo, porque la bioética va más allá, no solamente habla de humanos, sino también de seres vivos, ¿no? En estos tiempos modernos ha tomado mucho más fuerza este concepto. ¿Cómo podemos definir esto y cómo podemos darle una forma? Pues entonces surge lo que es la noción de Schiller y Beauchamp, que surge en los años 70 y se toma fuerza en los 80, y entonces hablamos de un principialismo. Entonces hablamos de principios básicos éticos en los cuales se establecen los límites. Que entonces encontramos la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia distributiva. A fechas actuales se ha hablado ya de una cuestión de entorno y de una cuestión de desarrollo social integral, ¿no? No se han adherido como principios, pero están ahí ya en la participación de este pensamiento. Y es ahí donde encontramos los límites y donde podemos empezar a definir qué es ético. Y es donde muchos de los trabajos actuales que se realizan en materia de investigación clínica y tienen que ver esta forma de interacción ética, pues se encuentran la forma de poder establecer sus dictámenes o sus puntos de vista y posicionamientos, ¿no? Tremendo viaje. Sí, nos dejaste así. A ver, déjate, revisamos tantito aquí, porque sí está... Qué interesante está esto. Sí, no, o sea... Sí, temas muy padres. Y muy profundos. Sí. Y que ojalá en todo momento se enseñara así la ética, porque yo me acuerdo de mis clases de ética y... Viene de ethos, que sí, viene exactamente, nos íbamos muy a la gramática y muy clásico y... A la definición de diccionario. Ajá, exactamente, y no transmitía todo esto, ¿no? Este sentimiento. Y me gustaría platicar un poco sobre esto que mencionas, ¿no? Cómo se aterriza la ética y los principios. Parte de las críticas que se llegan a hacer a veces, no críticas, sino comentarios alrededor de este tema de la ética, es que es muy filosófico, vaya, ¿no? O sea, son problemas que... y no son exactos, ¿no? Es la típica, el encuentro entre los que son muy científicos, los cientificistas, y los que dicen, no, es que la filosofía importa, y es como de eso, déjaselo a los antiguos, ahorita ya no aplica. Es que precisamente no se tienen estas pautas, y alguien puede decir, a partir de ahora yo digo que el principio ético va a ser este, ¿no? Pero así como yo pude decir, este principio existe, pues yo lo puedo a lo mejor pues doblar un poquito, o lo vamos a ver desde otra perspectiva y vamos a cambiarlo un poco, ¿no? ¿Cómo se evita que esto se dé? O sea, que alguien diga a partir de hoy esto ya deja de ser ético o empieza a ser ético, ¿no? O sea, ahí no es como que haya una autoridad de ética alrededor del mundo que lo pueda decidir, o si la hay, o cómo se establecen estos principios. Mira, muy buena pregunta. Como tal, sí tuvimos que encontrar un punto de acuerdo. ¿Y cómo se estableció un punto de acuerdo? A través de organismos internacionales. Si bien lo que te platico del principialismo, que después es retomado por Barnes Potter, que él sí es considerado ya como el padre de la bioética moderna y establece que sí, que esta noción de los principios bioéticos está muy bien establecida y que lo ve como algo más allá, porque este es el puente, la disciplina que va a ser el puente para el futuro del desarrollo de las demás ciencias. Entonces, de hecho, hay un libro que se llama Bridge to the Future, que habla precisamente de toda esta noción, pero precisamente cómo encontramos ese punto de acuerdo o esta aceptación universal mediante, se llama Sociedad de Naciones, lo que ahora conocemos como las Naciones Unidas, empieza a establecer mediante lo que es la Organización Mundial de la Salud, mediante lo que es el Acuerdo de la Asociación Médica Mundial, la AMM, los puntos clave en los que todos los países adheridos entiendan esta noción de ética y entiendan esta noción de bioética y cómo debe de ser aplicada a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, al fin de cuentas, no deja de ser un acto humano el establecer los límites, pero es un acto humano consensado. En 2005 se da la Declaración Universal de los Derechos de Bioética. O sea, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos surgen en 2005. Se dan cuenta, es muy moderna, es muy reciente, pero ya existe. Existe el documento en el cual establece las pautas para que las acciones e interacciones humanas en las ciencias de la salud y en ciencias en general tengan un marco bioético y una noción ética. Entonces, sí hay una regulación, sí lo está visualizando continuamente tanto la OMS, la Asociación Médica Mundial, y la UNESCO, que es la parte social de la ONU, y está adherida por todos los países que son miembros de esa organización, que son
todos los países del mundo, incluso con diferentes percepciones filosóficas, éticas, morales de entender o ver el mundo. En la ONU tú te vas a encontrar a Rusia, te vas a encontrar a China, te vas a encontrar a Corea del Norte, te vas a encontrar a Cuba, te encuentras a México, te encuentras las visiones universales y todos al menos aceptan esas nociones mínimas éticas. ¿Para qué? Para que no volvamos a vivir nunca un campo de concentración, para que Auschwitz quede en el olvido, para que todo lo que fue la canción de Tuskegee que en Alabama quede en el olvido, para que Guatemala no se vuelva a repetir, para que las investigaciones que también se realizaron en México en comunidades indígenas con muchas veces obstinaciones terapéuticas no vuelvan a darse. Entonces es al menos en el aspecto ideal lo que se busca. Que hay muchísimo trabajo por hacer, sí, tremendo, porque muchas veces se sigue violentando todas estas situaciones de ética. A mí ahorita me acordé de un tema muy reciente, de precisamente, ¿no? Ya todos estamos de acuerdo con esto, nos ponemos todos juntos y vamos a decir, va, todos los que estemos aquí reunidos creemos que esto es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los tiempos pues ya no son tan tranquilos y tan calmados como pues en el momento en el que acordamos, ¿no? En el que alguien diga, ¿sabes qué? Creo que esto que había dicho ya no lo voy a creer. En esos momentos, ¿dónde se ponen los límites? No nos vayamos tan lejos. Hace poco leí que en un país, creo que es en África, no recuerdo bien cuál, se van a sacrificar como 200, me parece, una cantidad enorme de animales, creo que son elefantes, para poder alimentar a la población que está sufriendo una sequía, ¿no? Entonces estos animales antes estaban protegidos, pero ahora dice, ¿sabes qué? Estamos en tiempos de crisis, pues estos 200 animales pues van a tener que morir para salvar a mi gente, ¿no? Y eso es tiempo de crisis, ¿no? Y ahí es algo de que la vida de todos hay que respetarse y estos animales están protegidos porque si no se van a acabar, pero llegando a esos tiempos de crisis, pues esos conceptos y esos supuestos básicos pues se doblan, ¿no? Y se caen en algún punto, ¿no? Sí, de hecho, vaya, el ejemplo que das está muy bien enfocado en lo que es la cuestión de la ética hacia las otras especies. O sea, la ética a los animales, hasta qué punto realmente como especie que nos consideramos superior, que no debería de ser, porque la ética no tiene esta noción de superioridad o inferioridad, simplemente es homogénea para todos los seres vivos de este planeta. ¿Hasta qué punto vamos a cumplirlo con tal de preservar nuestra propia especie o vamos a violentar las nociones éticas con tal de la salvaguarda de nuestra propia identidad como seres humanos, ¿no? Entonces es un dilema muy interesante, se tiene que analizar a la luz de la bioética, sí, por supuesto. Difícilmente se va a hacer en estos países, porque son países que están enfrentando una necesidad a priori, que lo que quieren es mantener la vida y mantener su cuestión alimentaria, pero lo que sí deberíamos de ver como sociedad y como especie es que si este país está adherido a una sociedad y nosotros estamos implementando modelos éticos y bioéticos, incluso a través de una declaratoria, y estamos propiciando que se genere el respeto por la vida, pues los demás países deberíamos de estar ayudando para que ese país no pasara hambruna. O sea, lo ético aquí sería no sacrificar a los animales, sino que esta nota fuera realmente de alcance global y que todos los países adheridos a estas nociones éticas se firman. O sea, tú cuando eres miembro del Consejo de la ONU y de la Sociedad de Naciones en general, tú estás aceptando todos los requisitos, que se establecieran puntos de acuerdo en el cual se apoyara a este país en materia alimentaria, que se les diera suministro para poder hacer más fértiles sus campos, que se les diera apoyo para el desarrollo de una propia industria que genere un mayor ingreso, que es una industria sostenible para que no genere precisamente daños en medio. Eso sería lo ético, no el sacrificar a los animales, ¿no? Qué interesante, porque justamente el enfoque y toda la discusión, porque obviamente en redes sociales en cuanto se publica esto, es como de no, ¿cómo puede ser posible? Exactamente, maldita crueldad, y todo el foco está en si es ético o no es ético, si vale la pena, ¿no?, sacrificar a estos animales para salvar a estas personas. Pero justamente porque el foco no se lleva a, pues este país es miembro de esta comunidad, ¿por qué no estamos ayudando para precisamente evitar que suceda eso, ¿no?, que tengan que llegar hasta ese punto? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad ética para precisamente que estas cuestiones no ocurran a nivel global? Apenas en la sesión pasada que hubo de las Naciones Unidas, el secretario general establecía precisamente esto, que estamos ante una situación de hambruna mundial y qué vamos a hacer, y hace un llamado entonces a las grandes potencias, pero a todos los países miembros, de que la solución sea global, porque al final de cuentas es muy complicado que el ser humano se desatienda o que se quite esta noción personal, moral, de primero veo por mí, después veo por mi grupo, y tercero veo por mi país, ¿no? Y a ver, ¿no? Y ya después veo que se aplique la ética a nivel global.
realmente eligiéramos, tendríamos un mundo mucho más armónico y evitaríamos muchísimas cuestiones de dilemas éticos que pueden ser atendidos y pueden ser resueltos. Y entonces, aterrizándolo al tema de la investigación clínica, esto puede ser una buena analogía, porque en esta ocasión, ¿no?, en este ejemplo de los animales, los intereses del gobierno por proteger a los suyos están por encima de la vida de estos animales. Podemos verlo de esa manera. Creo que hay algo que está como que muy extendido, que las personas piensan que los intereses de las farmacéuticas, de los gobiernos, están por encima de la vida de las personas y por lo tanto pues eligen sacrificar a algunas cuantas personas o arriesgar la vida de estas personas con tal de sacar beneficio económico, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver con estas personas, probamos estos medicamentos y si funcionan, pues ya sacamos nosotros ahí la tajada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos o qué nos dices tú para poder llegue a la gente y se entere de que esto pues no es tan así, ¿no? De que no es así, de que yo llego y por mis intereses voy a hacer esto? No es tan sencillo, vaya. Claro, mira, partimos del hecho también de que nosotros vivimos en un país en el cual, a fechas muy recientes, estamos impulsando la ciencia, estamos impulsando la tecnología. Hay procesos en los cuales pareciera que no, pero sí la humanidad se ha ido desarrollando de una forma diferente. Y eso es lo que, si se dan cuenta, ha permitido ver o concebir países más desarrollados que otros. México, estás hablando que fue un país rural hasta la década de los años 50, 60. En los años 60, el 70% de la población del país, el 70% de la población vivía en las comunidades rurales, en el campo. Y solamente el 30% de la población vivía en las grandes ciudades. ¿Qué implica esto? Que toda esa población, el conocimiento que tenía de ciencia básica, y ya no hablemos de ciencia mucho más desarrollada, era muy, muy elemental. Únicamente era una ciencia de supervivencia. Es en la década de los años 60, 70, que si te das cuenta suena lejano, pero no lo es tanto en cuestión de temporalidad. En cuestión de generaciones estamos hablando de nuestros padres o en algunos casos de nuestros abuelos, para generaciones un poco más jóvenes, ¿no? Son personas que empiezan a migrar a las grandes ciudades y ven que para sobrevivir en un medio ya completamente urbanizado, pues tienes que tecnificarte y tienes que prepararte más y más y más y más y más. Y entonces estás hablando que apenas en México tienes pocas generaciones en la que ya la gran mayoría son profesionistas, porque ya se cambió la estructura, ya cambió. Ahora el 70% vive en las ciudades y el 30% en las zonas rurales o más alejadas, ¿no?, del desarrollo tecnológico y científico. Y esto se ve reflejado en el desarrollo de ciencia. México, porque está teniendo ahorita un gran impulso, porque tenemos generaciones de muchachos, de jóvenes que están haciendo ciencia, y las personas adultas más grandes que están haciendo ciencia tienen 40, 50, 60 años, personas que todavía son productivas a un nivel brutal, potencialmente hablando, ¿no? Entonces apenas estamos terminando de entender la noción de ciencia. Obviamente, cuando tú hablas con estas personas, que son las personas que denominamos en los ensayos clínicos, en la investigación clínica de a pie, la gente que no está inmersa en este tema, pues trae mucho este antecedente cultural de nuestro país, que dicen, no, pues es que eso es para investigar, quién sabe qué están haciendo conmigo, quién sabe qué es lo que está ocurriendo ahí, y nada más quieren ver para experimentar conmigo qué puede surgir. A mí me tocó escuchar muchísimos comentarios de personas cuando fue la aplicación de los ensayos para vacunas de COVID, que te decían, ¿y no me va a salir una doble cola? ¿O no me va a salir un cuerno? O sea, cosas que tú pensarías que son de risa. Pero realmente el comentario... Claro, el comentario obviamente saben que no les va a salir una cola ni un cuerno, pero el comentario va en el sentido de que ¿qué me va a pasar? Estás experimentando conmigo. ¿Por qué? Porque apenas esta generación es la que está entendiendo que el ensayo clínico, que todo el medicamento que se genera en el mundo parte del ensayo clínico. Que el ensayo clínico, la investigación clínica, no se da simplemente porque el hecho de que un centro de investigación, un laboratorio o una empresa que se dedique a generar medicamento decide por de la nada generar una medicina. No, es un proceso que parte desde una investigación previa en laboratorios, para pasar, bueno, afortunadamente ya casi no se maneja, pero antes pasaba por investigación en seres vivos, no humanos, en animales, para finalmente llegar a lo que es una etapa ya de análisis en seres humanos.
y que aún así en esta etapa de análisis de seres humanos no es que de repente lleguen las miles de personas, pasas por 3 fases. La primera fase es un grupo muy pequeño, muy reducido y muy selecto, en el cual se analiza que el medicamento sea completamente seguro. Ya cuando llegas a una fase, el 2 es una muestra un poco más grande y el 3 ya son muestras globales. Entonces tú cuando llegas al nivel 3, a este nivel de revisión global del nivel 3, ya pasó por muchos filtros de seguridad y sobre todo ya pasó por muchas normativas y regulaciones que están adheridas a la ética. Y de entrada, tú para ser parte de un ensayo clínico, lo primero que firmas es un consentimiento informado, que es un documento que es parte de un proceso que implica desde la explicación por parte del médico de cómo va a ser todo el ensayo hasta la última culminación de la participación del paciente. Es decir, si el protocolo dura 10 años, pues hasta que termine siempre está salvaguardada su integridad y sus derechos. Y no es una cuestión que surja de la nada, es una cuestión que es por normas, por leyes, incluso por una revisión ética internacional, porque está adherido tanto a la Declaración de Helsinki como a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ¿no?, de la UNESCO. Justo, ¿no? Dicen un punto importante del consentimiento que creo que fue lo que también llevó mucho a los desastres, que las personas no sabían, no eran conscientes de que estaban siendo parte de un experimento, ¿no? Entonces, aparte del tema de que igual no tenían algún fundamento, justificación científica, ¿no? La persona ni siquiera sabía. Entonces, creo que sí es el punto de que si la persona sabe, bueno, pues tiene que ser una persona que sepa y que acepte participar en una investigación, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Pues los grandes abusos que estuvieron era precisamente porque no había estos límites y la población no sabía qué era lo que se hacía con ellos. Y peor aún, las personas que hacían ciencia con ellos sí sabían lo que estaba ocurriendo y tenían la posibilidad de decirles y no lo hacían. Ahí es donde encontrábamos lo que eran las nociones de abuso y de violación a la ética, ¿no? Y también un tema que ha estado ligado a la parte ética es el uso de placebo, ¿no?, en investigación clínica. ¿Cuál es la postura ética en cuanto al poder o no utilizar placebo en ensayos clínicos? Mira, efectivamente, de repente, cuando surge la noción ya de regulación de los ensayos clínicos, y vuelvo a lo mismo, a entender los contextos históricos, porque es lo que nos va mostrando siempre la realidad en la que estamos parados. Estás hablando que realmente hablamos de ensayo clínico como tal, apenas en los años 60, 70, 80, ya bien formados, ya con regulaciones, ya con una cuestión de análisis éticos en universidades, etcétera, etcétera. Entonces es muy joven realmente este entendimiento, y en ese entonces no había tampoco tanto medicamento. Eran medicamentos base, penicilinas, vacunas muy estándares para atención de la polio, para lo que había surgido en las grandes pandemias de que habían mermado a la población del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX. Entonces era como lo que se tenía. Entonces pues sí tenía que hacerse el comparativo contra algo que no había, y se le explicaba a la gente, es que no hay una situación de medicamento contra qué contrastarlo, ¿no? Entonces pues tenemos que probarlo en usted para ver si esto le puede generar un bien, que esperemos que sí, porque ya ha pasado por todos estos procesos, tenemos la esperanza y al menos la intención de que esto sea un beneficio real para su persona, pero puede existir la posibilidad de que no, y no hay otro medicamento con el que compararlo. En ese sentido, si era aplicable y si era ético el uso del placebo. Actualmente es muy difícil justificarlo. ¿Por qué? Porque para casi cualquier padecimiento estándar o base hay tratamiento. De no ser que sea algún proceso oncológico o sistema sistema inmunitario o crónico degenerativo muy complejos, en los cuales la ciencia sigue investigando precisamente que existan alternativas y que no haya otra forma de compararlo, sí es válido el uso del placebo. De lo contrario, no, porque ya hay terapias, de rescate, medicación que puede incluso atenderse. Si quiere probar un nuevo medicamento que sea mejor de lo que existe en el mercado para beneficio de la población, está perfecto, está muy bien, pero no dejes a la población que participe en tu estudio sin tener la posibilidad de poder dar al menos un tratamiento alternativo en lo que tu grupo de comparación, o sea, yo sé que tú necesitas como investigador, que ocupas un método comparativo, parte de la metodología de la investigación clínica. Tú haces prueba y error, y tú haces precisamente mediciones estadísticas para ver cuál es mejor que otro. Ese es el sentido también de la ciencia, ¿no? Entonces, está muy bien que realices esto, pero a la persona que no va a entrar en tu grupo en el cual tú estás probando el medicamento innovador, dale una alternativa clínica o médica, porque eso es lo éticamente correcto. Que pueden presentarse casos, por supuesto. Cuando tuvimos la pandemia de COVID-19,
no teníamos medicamento para poder atender al COVID-19. No existía en el mundo una noción de cómo atender esta enfermedad y por lo tanto casi la gran mayoría de los estudios de vacuna, el 95%, se realizaron contra comparativos de placebo. Pero era éticamente justificable porque no existía. Y aún así, al menos en México, se establecía que aquellos pacientes que tocaran el grupo de placebo y les tuvieran la mala fortuna de tener el virus de COVID, se les brindara la atención médica de forma gratuita y de forma personalizada hasta el desenlace de la consecuencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, esa parte sí debe estar siempre muy cuidada y muy regulada. Y ahorita que mencionaste esto de los estudios en tiempos de pandemia, justamente estábamos platicando antes de iniciar el episodio del... ¿Cuál era este medicamento que se dio? De la ivermectina. De la ivermectina. En Ciudad de México, que se dio toda una controversia alrededor de ese medicamento. Más o menos checaste cómo estuvo la controversia, qué pasó. Estuvo muy interesante porque al final de cuentas los momentos de pandemia, tenemos pandémicos, son momentos de crisis. Sí, claro. Y son momentos también de crisis, pero también de oportunidad. Entonces, desde el ámbito clínico se hicieron muchos... Aparte de lo que es la generación de vacunas, se hicieron muchos ensayos clínicos en los cuales se aprobó también tratamientos orales para lo que era la atención de la enfermedad, hasta que actualmente ya se tienen dos medicamentos, si no mal recuerdo, autorizados por FDA para lo que es de ingesta oral, para lo que es atención del COVID, pero se siguen desarrollando esos ensayos clínicos, ¿no? Para sacar más medicamentos. Pero en ese momento no había nada. Entonces, realmente el médico, con el conocimiento base que tiene desde su formación y sobre todo algo que es muy importante, la misión del salvar la vida, de priorizar el salvar la vida, pues buscó dentro de su catálogo clínico pues la forma en que podía atacar la enfermedad, ¿no? Y pues en muchas ocasiones una enfermedad bacteriana de vías respiratorias se te daba ivermectina como parte de un tratamiento estandarizado. Pues muchos médicos pensaron que era lo adecuado porque así les dictaba la atención de una enfermedad, digamos, similar en cuanto a sintomatología, aunque queda claro que no en cuanto a lo que era realmente la afección del virus. Y no solamente se dio con la ivermectina, se dio muchísimo también con el aciclovir, por ejemplo. Sí. Se recetaba también mucho aciclovir porque el aciclovir es un antiviral. Entonces decían, ok, la ivermectina va dirigida a bacterias. Esto es un virus, no lo vamos a atender con esto. Es más como para evitar que desarrolle una consecuencia mayor, una neumonía o una enfermedad consecuente del COVID. Pero ¿cómo atacamos el COVID de origen? No, pues vamos a darles aciclovir. Pues ya después también se demostró que el aciclovir no era totalmente efectivo, porque sí es un antiviral, pero para otro espectro de enfermedad. Entonces, yo considero que éticamente lo que hicieron los médicos lo hicieron bien en el sentido de que priorizaron la priori de salvaguardar la integridad de los seres humanos, del paciente, ante cualquier situación. Creo que fue algo bueno porque tampoco cayó en obstinación terapéutica, o sea, tampoco fue que establecieran criterios o procesos forzosos para el paciente con tal de salvarle la vida. De hecho, en los cuartos de cama de hospital tomaron demasiadas decisiones bioéticas en cuestión de fracciones de segundo, que después los médicos tuvieron que afrontar las consecuencias personales porque es una carga muy, muy fuerte el que tomar esa decisión en ese momento, de decir, pues hasta acá el paciente ya no da para más y para qué lo hacemos sufrir con intubaciones, con traqueotomías, con bombas de generación de oxígeno para hacer que el movimiento pulmonar se mantuviera con tu cardíaco. Entonces tomaron la decisión muchas veces de interrumpir ya los procesos, precisamente en una noción de no caer en una obstinación terapéutica. Entonces yo creo que los médicos en ese sentido hicieron lo mejor que pudieron, se establecieron, creo que en la noción de la mejora del paciente, tratamientos que a lo mejor después se comprobó que no eran tan efectivos, pero era lo que ellos consideraban desde su perspectiva ética lo adecuado para cumplir las nociones de atención al paciente. Y si te das cuenta, ahí se aplica la ética y los principios bioéticos. El paciente buscó la beneficencia, no buscaba el daño, o sea, buscó la no beneficencia del paciente, buscó una justicia social. ¿Por qué? Porque era un medicamento de costo también muy reducido, que podía ser accesible para cualquier persona. Porque sí, cuando estaban saliendo los primeros medicamentos de COVID, dijeron, ay, ¿quién lo va a poder pagar? No sí, cualquier persona va a poder, ¿no? Tenían que tomarlo los gobiernos federales, llámese de México o de cualquier país, tenían que asumir el costo para poder introducir el medicamento a su población, ¿no?
Entonces, buscar justicia social, sí, y autonomía, pues el presidente le preguntó, pues existe esta opción, ¿quiere usted tomársela? Aquí está. O sea, hubo una libre decisión por parte del paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí se actuaron al menos en esas terapias con ética. Y pues también lo que decíamos en los momentos de pandemia genera también mucha charlatanería. Surgieron también un sinfín de terapias que no tenían ningún sustento, ni siquiera eran atendidas por médicos, que decían que iban a solucionar el COVID, y pues sabemos que no era cierto, ¿no? O sea, también dio la oportunidad de que surgieran ese tipo de cosas, o se impulsaran investigaciones también clínicas de otras áreas, sí, de medicina a lo mejor no tan tradicional, pero sí con un rigor científico. Yo recuerdo mucho, existe un medicamento que es un medicamento suplementario, es decir, no es un medicamento base, sino que se tiene que dar junto con un medicamento base, que se llama factor de transferencia humana. Ese lo desarrolló el Politécnico Nacional. Y México es el único país que tiene la facultad y la licencia sanitaria para poder realizar factor de transferencia humana. En el mundo se realiza de muchos animales, de lagarto, de porcinos, etcétera, etcétera. En México lo hacemos de humano, de sangre humana. Y se estableció un protocolo que lideró la doctora Tapia, que es la investigadora, una gran investigadora de sopa, es una de las mujeres líderes de la investigación clínica. Doctora María Tapia hizo el estudio, un ensayo, y puso a la prueba, pero con todo el rigor científico, de si el transferón puede ayudar a disminuir la sintomatología del COVID-19, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos sí son válidos porque son innovaciones tecnológicas a lo mejor alternativas, pero que cumplen con el estándar del rigor y sobre todo la cuestión de la atención ética al paciente y la salvaguarda. Lo demás, pues sí, hubo una charlatanería impresionante, ¿no? Que se dio también en este contexto de COVID. Sí, que es justo, ¿no? Que no es que uno esté en contra de productos naturales o a favor de otros, y eso es simplemente que te demuestren, que tengan la información, que te demuestren que sí son útiles para lo que los estás direccionando, ¿no? No que vengan a igual decirte, no, sí funciona, pero oye, ¿tienes algún estudio o algo? No, créeme, ajá, sí. Claro. Exacto, la fuente soy yo, ¿no? O sea, entonces justo es buscar que pues tengan esa información. No, y es muy curioso porque estos productos muchas veces tienen un foco mayor que la medicina científica. ¿Por qué? Porque hacen uso perfectamente, tienen la inteligencia comercial no ética, porque es concretamente una noción comercial moral. Su percepción de moral la tienen ellos muy definida en ese sentido, muy válido, pero éticamente no lo es. Usan los medios de comunicación masivos. Entonces tú te puedes encontrar en la televisión a determinada hora o en la radio un montón de comerciales y no hay ninguna situación que los frenara. Y a la gente de a pie le llegaba mucho esa información de ese medicamento. Y ya, digo, nuestra generación, bueno, la mía en lo particular, ya no soy tan chiquito. Mi generación es todavía muy visual en la cuestión de televisión y esto. Pero también se está generando publicidad para las nuevas generaciones, ¿eh? Ya lo encuentras en lo que hacen las generaciones millennials, Instagram, Twitter, que es TikTok. Ya encuentras estas informaciones, ¿no? Sí. Que no tienen un rigor científico. No, y que, o sea, verdaderamente ya me sigo preguntando, ¿cómo demonios es posible que podamos ver en la tele? Porque así se anuncia, ¿no? La bruja que dice, si usted cree que tiene un tesoro enterrado en su casa, llámeme y nosotros lo encontramos. Es como, pero pues, ¿por qué esto lo podemos ver? O si tiene un paciente que esté sufriendo, llámeme y contactamos un medium y ayudamos a que sus ancestros le echen la mano. Es como de, oye, ¿cómo es posible que algo tan, o sea, que hay evidencia, investigación clínica, no lo podamos tener en la tele? Y esto puede llevar a que un paciente elija esta, pues, terapia en vez de la medicina que sí podría ayudarlo, y nosotros no podamos como poner un anuncio así, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante, pero tiene su noción en lo que platicábamos, tiene su noción en el aspecto ético. En México, precisamente para evitar el conflicto de interés por norma, la ética y las agencias regulatorias establecen que está prohibido el pago por la difusión de publicidad de cualquier investigación clínica, y si se realiza de algún medicamento tiene que estar plenamente probado y aprobado por COFEPRIS, y eso siempre van a aparecer que aparece el registro. Entonces es un proceso ético que se realiza para que precisamente se dé esto. Pero el otro no requiere, obviamente lo que digo está fuera, no está regulado, está fuera de la ética. Y llegan a la empresa que tú me digas y te dicen, mira, acá hay 2 millones de pesos para que saques este comercial. La empresa dice, venga. Y lo único que sí están obligados a ponerte es que te ponen hasta abajo ese suplemento.
Sí. ¿no? Porque es una regulación diferente de suplemento al alta de un medicamento en COFEPRIS. Entonces, es lo único que les limita. Y por eso no hay tanta difusión de la medicina ya regulada y mucho menos de un ensayo clínico. Porque a veces también lo manejan como entretenimiento, ¿no? Este tema de los mediums y demás. O sea, que es como responsabilidad únicamente de quien lo usa, ¿no? De quien lo consume, de quien lo publicita, ¿no? Y ellos se desentienden de esta responsabilidad jurídica. Yo di esa info, tú sabes qué hacer con ella, ¿no? Exacto. Pero pues hay moral, sí, claro. Ética, no hay nada de ética. Es la parte. Y aterrizándolo específicamente a este tema de la investigación clínica, ya para cerrar, y que la gente se vaya con esta noción de yo quiero entrar a un protocolo, tengo miedo de que voy a entrar a un protocolo, pero no le va. ¿Cuál es el proceso que se sigue para que una farmacéutica, incluso pongámosle aquí la noción maléfica, ¿no? Una farmacéutica que quiere probar algo en seres humanos, llega y dice, quiero que me autoricen este protocolo? ¿Cuáles son los pasos o cómo se decide qué sí y qué no? O sea, hay cosas que sí los leen y dicen, esto de plano no te lo voy a autorizar, esto puede que sí, lo vamos a revisar. ¿Cuál es ese proceso que se sigue para decir, órale va, puedes hacerlo en personas, vaya? Y que vean que no es tan fácil de decir, yo quiero probar, sí, claro que sí, cáigase con la lana y pues está exactamente autorizado el protocolo. No, bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí está declarada la gente de lo que ocurre realmente en la investigación clínica. De entrada, todas las industrias farmacéuticas, todas, la que ustedes me digan, la marca comercial que ustedes me quieran mencionar, tienen un proceso interno, tienen un comité interno, en los cuales se establece primero la escritura de un protocolo por personal científico, ve la viabilidad de que ese protocolo pueda ser aplicable y que tenga realmente una mejora en un producto o que sea innovador ante un tratamiento. Lo que les mencionaba, realmente la gran mayoría de los medicamentos que están surgiendo son más una cuestión de mejora que de innovación terapéutica, porque, afortunadamente todavía no tenemos un boom de enfermedades raras nuevas, ¿no? Que se llegan a dar, sí, pero muchas veces son consecuencias de enfermedades pasadas. Claro. O de tratamientos pasados. Entonces pasa, y eso no es un proceso que lo hacen en un mes, 2 meses, es aproximadamente un proceso de 2 a 3 años. Ya que se hizo eso, se hacen las pruebas en laboratorio. Las pruebas en laboratorio llevan como mínimo 1 año. Entonces, en un laboratorio se experimenta con las moléculas para ver cuál es su estabilidad, cuáles son sus beneficios, sus resultados. Y estos resultados que salen se publican en una revista médica arbitrada a nivel internacional. Cuando están publicados estos resultados, entonces sí, se empieza la fase del ensayo en seres humanos. Y lo primero que se hace es que se somete son las fases, animales. Cuando ya está en algunas farmacéuticas ya quitado el estándar de la investigación en animal, bueno, se hace una reformulación en simuladores, para eso sirve la tecnología, para allá vamos, la tecnología de inteligencia artificial, todas las innovaciones tecnológicas sirve para precisamente hacer esto, simulaciones que en computadora nos dicen cuál hubiera sido la afectación en un ser vivo determinado, peso, sangre, características, ¿no? Se omite la investigación animal, que bueno, hay centros farmacéuticas que todavía la realizan. Pasas esa fase y vuelven a salir los resultados y se vuelven a publicar los resultados, y ya que los resultados son positivos, pasan entonces ya a la fase de investigación en seres humanos. Pero cuando llega la fase de investigación en seres humanos, que llega en fase 1, que es un grupo de control, que en un grupo de control nunca va a pasar de 10, 15 personas exageradamente, empieza el proceso ya de atención ética a seres humanos. Desde que surge el protocolo, tiene que ser autorizado por las autoridades primero de su empresa farmacéutica, y posteriormente pasan a revisión de un comité de ética en investigación. Y a nivel global solamente es de un comité de ética en investigación. De hecho, las siglas es IRB, siglas en inglés. En México tenemos 2 comités por ley, el comité de ética en investigación y el comité de investigación. Entonces, pongamos en el caso de México, una fase 1 pasa por ambos comités de ética en investigación y comité de investigación. Estos comités revisan que aunque sea una fase 1 realmente haya pasado por todos los procesos previos, de haya cumplido con las cuestiones de salvaguarda de la integridad y de un beneficio para el paciente, lo establecen, y si consideran que ética y metodológicamente, que es para lo que sirve el comité de investigación, es adecuado, se aprueba. Una vez que es aprobado por el Comité de Investigación, el Comité de Investigación, que tienen registro federal por 2 entidades federales, México, con Bioética y con COFEPRIS, una vez que tiene esta aprobación, pasa a lo que es el armado de un paquete regulatorio.
que es una serie de documentos en el cual se establece que en el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación clínica cuente con los mínimos normativos, aquí sí es una cuestión de normatividad, de moral, que pide la autoridad sanitaria. En México es la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, COFEPRIS. En Estados Unidos la FDA, Federation Drug Association, y así te puedo decir en el mundo diferentes asociaciones que aprueban esto. Cuando se somete el paquete regulatorio, vuelven a revisar toda la documentación, revisan que esté la aprobación del comité de ética y si no encuentran fallas a lo que es el estudio, lo aprueban para esta fase. Y tienen que entregar el centro de investigación y la farmacéutica los resultados. Esto no es un proceso que igual sea en meses, es un proceso que lleva de 1 a 2 años. Pasando esa fase 1, se vuelve a repetir ya este proceso para la fase 2. Y pasando otra vez estos 2-3 años, estos resultados, que es una población mayor, se llega a lo que es la fase 3, que ya son protocolos en los cuales incluso se seleccionan diferentes centros de investigación a nivel mundial, unos 20, 30, a nivel nacional se seleccionan 4 o 5, y entra lo que es el estudio. Cuando culmina el ensayo clínico, o sea, ya estamos hablando que ya llevamos una historia como de 10 años para que surja una aprobación. Vuelve a entrar a la autoridad sanitaria ya con los resultados y tarda de 1 a 2 años más para poder tener la aprobación de las nuevas moléculas, de la nueva molécula, la nueva formulación molecular para que salga a la luz ya a nivel comercial. Estás hablando de un proceso de 12 años. ¿Qué tan seguro es? Pues ha tenido demasiadas revisiones, demasiada atención tanto de la farmacéutica como de las agencias regulatorias, pero lo más importante, de los comités de ética en investigación, porque son personas que no pertenecen ni a las autoridades sanitarias ni a la farmacéutica, sino son independientes en el sentido de que trabajan de forma sin una cuestión de manipulación o presión, y que ellos determinan si sí o no pasa el estudio. Y con todo y eso, si la agencia regulatoria por ahí decide que hay cosas que no le gustan, puede desechar el estudio y tiene que volverse a hacer todo este proceso de formulación, ¿no? Entonces, es todo ese proceso y ahí es donde radica la seguridad de que el paciente está en muy buenas manos, que se encuentra realmente atendido y que realmente se le va a dar una oportunidad de vida para poder tener una atención a su salud. Yo creo que uno de los factores que más descuidamos y menos valoramos, pero que es el más importante, porque sin eso no podemos realizar absolutamente nada, es la salud. Y muchas veces se nos olvida que en determinadas circunstancias no existen las condiciones económicas y sociales para poder atenderse con una salud de calidad. Bueno, un centro de investigación con una molécula que atienda tu padecimiento sí los va a tener, porque él debe de cumplir con unos criterios de calidad, desde un convenio de urgencias con un hospital de primer, segundo o tercer nivel, con atención de quirúrgicos de urgencia mediante traslado de ambulancia. O sea, son una serie de requisitos que tienen que cubrirse, en la cual el paciente realmente va a tener una atención de calidad, y sobre todo lo que yo insisto mucho cuando asesoro a estos centros de investigación es que tengan una atención humana, que volvamos a humanizar la medicina. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas los tiempos tan acelerados que vivimos, incluso en la atención en salud pública, pues está completamente deshumanizado el trato. No la atención puede ser buena o mala, que es la percepción personal, dependiendo cómo uno le vaya. Pero la humanización de la medicina es el reto principal. Y muchas veces lo he visto en pacientes que han tenido ese trato cálido y humano, su persona es mucho mejor. Claro. Y su nivel de respuesta al medicamento, así sea un medicamento de fase 3 experimental, es muy bueno y se dan muy buenos resultados. Pues como podrán darse cuenta, pues es un camino enorme y que tiene muchos puntos de control y que está monitoreado de principio a fin. Y lo mejor de todo también, que eso también valdría la pena revisarlo, ¿no? Qué tan bueno es pues que el paciente y sus familiares sobre todo se informen de que pueden hacer esto. Todo esto es trazable. O sea, todo eso, o sea, el medicamento en algún punto, cuando ves tú la promoción y el nombre de a lo mejor del medicamento, eso se puede buscar, ¿no? Y puedes ver como que toda esta historia en algún punto y decir como de, mira, aquí hubo algún tema hace 5 años, o sea, tú puedes encontrar esta historia en las bases de datos, porque esta información, hasta donde yo sé, es pública, ¿no? Los estudios clínicos se publican en revistas, entonces, pues sí, se puede checar, se puede revisar. Yo creo que una de las grandes ventajas y que tenemos que aprovechar de esta época es el manejo de las tecnologías de la información. Y precisamente sí, nos permiten acercarnos demasiado a lo que es el contexto de lo que está ocurriendo en tiempo real.
En proceso todavía de mejora se encuentra la de la página de nuestra agencia regulatoria de COFEPRIS, que tarda un poco más en poder subir los estudios que se están realizando, pero está en ese proceso de digitalización y de innovación tecnológica. Esperemos que en pocos años podamos ver un resultado mucho más sólido, pero se ha hecho un gran esfuerzo, al menos en la última gestión de administración, ¿no? Pero a nivel internacional, tú puedes meterte en una página que se llama Clinical Trials, clinicaltrials.com, su nombre en inglés, que le pertenece a la Agencia de Institutos de Salud de Estados Unidos. Vas a encontrar todos los ensayos clínicos que hayan sido registrados en el mundo y que hayan pasado por una farmacéutica que tenga, ya sea por registro ante FDA o que tenga algún convenio de registro ante la FDA, como todos de la Unión Europea, Japón, Singapur, Corea, bueno, principalmente, y de la región de las Américas, Canadá, México, Estados Unidos, tú vas a encontrar el ensayo clínico ahí. Incluso si están en tiempo real, en dónde se están realizando, por qué se está realizando, cuáles son las ciudades, los centros de investigación, que es el investigador principal, y qué comité lo realiza. Toda esa información queda plasmada. Solamente que sí, tienes que realizar la tarea de ponerte a buscar y empaparte de eso. Pero es lo que te digo, estas generaciones ya lo hacen. ¿Por qué? Porque ya crecieron tecnológicamente con un conocimiento diferente y con un acceso a la información muy diferente, pero también con una educación e información muy diferente a la que tuvieron 2 o 3 generaciones en nuestro país, ¿no? ¿Por qué es diferente el desarrollo de otros países? Pues porque estás hablando que el desarrollo científico en otras naciones empezó en los años 20 y 30. O sea, nos llevan 20, 30 años de ventaja. Si tú te lo pones a ver realmente en una cuestión de atención, de investigación, de calidad hospitalaria y de investigación clínica, es los años que más o menos nos presentan de desfase. Pero tiene su porqué, porque se dio. Ojalá estos procesos y nos ayuden a tener actualmente, pues al menos al frente de nuestro país, una mujer científica, se logre dar ese impulso y que esos pasos, esos escalones, los demos más grandes, esos pasos sean mayores, que podamos recortar esa distancia, pues esa brecha en innovación tecnológica, científica, sobre todo en materia de ética de investigación e integridad científica. David, la verdad, de hecho también le recomiendo a los que estén viendo esto, véanlo por partes y repítanlo varias veces, porque tremendo viaje que acabamos de tener, o sea, nos fuimos por muchos temas muy interesantes y que vale la pena, creo yo, que pues verlos varias veces, ¿no? Para poder reflexionar mucho sobre lo que se acaba de discutir. Son temas que tienen que digerirse con tiempo, ¿no? Porque son, como tú lo describiste, no me gustó la palabra, más etéreos, vaya. Es más filosófico el asunto. Entonces, con la pregunta random del episodio, que es... David, no, ¿cuál es tu comida favorita y por qué? Mi comida favorita, híjole, es muy complicado decirlo. ¿Por qué? Porque tengo la fortuna de haber nacido en una ciudad culinariamente deliciosa, que es Puebla. Entonces te puedo hablar de varias comidas. Me gustan mucho los chiles en nogada, que son ahorita de temporada. Me gustan mucho las semitas y otra infinidad de platillos. Pero yo creo que mi comida favorita, y no solamente por el aspecto de sabor, sino porque es una cuestión emotiva, familiar, es el quepe. El quepe, carne molida, se corta, se hacen bolitas o se hace cortes de charola. Es una comida árabe, una comida libanesa, y para mí tiene mucho significado porque muchas de las reuniones familiares que yo tuve cuando era niño, cuando me reunía con mis tías, con mi mamá, con mi abuelo, gente que amé en su momento, era la comida que se servía. Se servía fideo, arroz árabe, pues arroz con fideos, te dan tu jocoque, jocoque y disfrutas tu quepe. Entonces yo creo que el quepe es mi comida favorita. Ay, qué rico. Sí, nunca había escuchado hablar de ese platillo, y ahora quiero probarlo. Es muy popular, o sea, en cualquier restaurante de comida libanesa. Sí. Y si me permiten el comercial, pues les puedo recomendar que vayan, por ejemplo, aquí en Polanco está la Gruta del Edén. Se come muy buen quepe. O pueden ir a uno que se llama el Andaluz, que es bueno, ya hay muchas sucursales. Sí, pero les recomiendo que vean el original, que vayan a la calle a la Merced. Me parece que está en la calle de Mason, no estoy seguro, pero está en la Merced, búsquenlo, porque es donde llegaron realmente y pusieron el restaurante, porque llegó la comunidad árabe libanesa aquí a Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí está la sucursal original, y sí, es un platillo muy sabroso, se lo recomiendo mucho. Pues no solamente se van con un conocimiento más amplio del tema de técnica, sino también con recomendaciones para probar un buen quepe y comida libanesa. Pues David, muchísimas gracias por este gran episodio. Lo disfrutamos muchísimo.
Yo insisto, vamos a tener que volverlo a ver para procesar todo esto, porque es muy interesante. Y insisto, son temas que vale la pena reflexionar con mucho cuidado, porque a veces precisamente, ¿no?, con tanto tema se te va, ¿no?, se te pierde y a lo mejor tardas en aterrizar o llegar a conclusiones interesantes. Muchas gracias por ello. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder charlar. Ha sido, creo que, una charla muy amena. La paso muy bien con ustedes. Gracias por su tiempo. Y pues ojalá les sirva a toda la gente que nos está viendo para que hagan esta reflexión y que vean que la ética la puedan aplicar en su vida diaria. Desde tener un comercio, circular en la calle, trabajos de oficina, trabajos de industria. Si ustedes aplican la ética y sus principios a su vida diaria, créanme que van a encontrar un gran descanso y sobre todo una mejor armonía en su vida y en su quehacer cotidiano. Gracias de nuevo, David. Igual, gracias, Diego, por este tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por quedarse a escuchar este episodio completo. Si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, no duden en escribirnos. Nosotros lo revisamos, buscamos un invitado, lo desarrollamos y pues nos vemos en el siguiente episodio. E igual, si hay dudas con David, pues déjenoslas y se las hacemos llegar, y que nos hacemos algún clip o algo para tratar estos temas y pues que no se queden con esa duda, ¿verdad? Entonces, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de Más Allá de la Ciencia. Perfecto, muy bien. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.